En el momento en que acepté comprarle una casa a mi hijo, de repente escuché sus pensamientos. Vieja bruja. Ha estado casada con mi padre tantos años, seguro que ha acumulado bastante dinero. Voy a hacer que lo devuelva todo. Pensé que había oído mal. Instintivamente, miré a la cara sonriente y obediente de mi hijo. Mamá, firma rápido. Una vez que Alice y yo nos casemos, te daremos un lindo nieto. Respondí con un, está bien, a punto de firmar. Pero entonces, su voz interior volvió a resonar en mi cabeza. Cuando Alice tenga el bebé, le provocaré un accidente, y morirá. Así, podré cobrar el seguro, todo para mí. Mis manos temblaron de puro shock. Levanté la vista y vi a mi esposo de 30 años acercándose con una sonrisa amable y relajada. Por un instante, pensé que había encontrado mi salvación. Capítulo 1. Dejé caer el bolígrafo de inmediato y corrí hacia mi esposo. Pero incluso después de balbucear por un buen rato, no sabía cómo decirlo. ¿Cómo le explicaba? Acabo de escuchar los pensamientos de nuestro hijo. Me llamó vieja bruja y planea matar a su esposa para quedarse con el dinero del seguro. Viendo mi nerviosismo, mi esposo me abrazó con ternura. ¿Qué pasa? ¿Sam te hizo enojar? Para nada. Mi hijo adoptó una expresión inocente y herida. Mamá, ¿no te gusta esta casa? ¿Quieres que veamos otra? El agente inmobiliario rápidamente trajo más planos. Mi hijo, emocionado, me pasó otro folleto. Mamá, creo que esta también es perfecta. Está en una buena zona escolar y tiene 4 habitaciones. Toda la familia podría vivir junta. Fruncí el ceño. Pero esta cuesta millones. Mamá, no es como si no tuviéramos el dinero. Mi esposo intervino con voz suave. Cariño, nuestro hijo finalmente encontró una novia increíble. ¿No deberíamos asegurarnos de que nuestra nuera esté feliz? Yo también quería que mi hijo se casara y formara su vida. No éramos millonarios, pero yo había manejado un pequeño negocio exitoso durante años. Nuestra vida siempre había sido cómoda. Mi esposo y yo habíamos acordado. Una vez que nuestro hijo se casara, le pasaríamos el negocio y disfrutaríamos de nuestra jubilación viajando. Pero esos pensamientos que escuché, ¿qué significaban? Mi hijo notó mi mirada y de inmediato comenzó a actuar con dulzura. Mamá, sé que soy tu favorito. Soy tu único hijo. Si no compramos una casa grande, ¿y si Alice no quiere tener hijos conmigo? Siempre había sido débil con él, y mi corazón empezó a vacilar. ¿Escuchar los pensamientos de la gente? Eso era imposible. Tal vez solo estaba demasiado estresada con el trabajo, seguramente me estaba imaginando cosas por el agotamiento. Está bien, está bien. Le di unas palmaditas en la mano a mi hijo, suspirando con resignación mientras me preparaba para firmar el contrato y realizar el pago. Pero justo cuando iba a firmar, una voz familiar resonó detrás de mí. Esa vieja bruja por fin decidió firmar. Ni se imagina que hace tiempo cambié la última página del contrato. En cuanto firme, todos sus bienes serán míos. Podré acostarme con todas las modelos que quiera. Un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, arranqué el contrato y comencé a revisarlo con detenimiento. Y efectivamente, la última página era completamente distinta al resto del contrato. Mi esposo se acercó rápidamente, su rostro tenso de preocupación. Cariño, ¿por qué estás tan nerviosa hoy? ¿Te sientes mal? Cuando firmes, te llevaré al hospital para un chequeo. Ignorándolo, fijé mi mirada en la última página del contrato. ¿Por qué esta página final no coincide con el resto del contrato? En lugar de responderme, me volteé hacia el agente inmobiliario, exigiendo una explicación. Pero antes de que el agente pudiera siquiera abrir la boca, mi esposo intervino rápidamente, su tono tranquilo pero insistente. Cariño, estás exagerando. Esta es una agencia inmobiliaria profesional. ¿Cómo podría haber un problema con el contrato? Ya hemos hecho perder mucho tiempo a la gente. Solo fírmalo y vámonos a celebrar en familia. Sí, mamá, rápido. Mi hijo, con una sonrisa amable, comenzó a masajearme los hombros y la cintura, actuando como un hijo devoto. Pero en ese mismo instante, escuché sus verdaderos pensamientos en mi cabeza. Esta vieja es una molestia. Si papá no hubiera insistido en firmar ese estúpido acuerdo prenupcial, no tendría que pasar por todo este lío. Un mareo me golpeó de repente. Por un instante, el mundo entero pareció tambalearse. Ese acuerdo prenupcial. La única razón por la que pude casarme con Isen en aquel entonces fue porque él había aceptado firmar voluntariamente ese acuerdo prematrimonial injusto. Capítulo 2. Según el acuerdo prenupcial, Isen había renunciado voluntariamente a todos los bienes conyugales y derechos de herencia. Incluso si yo llegara a fallecer, toda mi fortuna sería donada en lugar de ir a él. En aquel entonces, él me lo juró con absoluta seguridad. Ruby, te lo juro, no me casé contigo por dinero. Te amo de verdad y estoy dispuesto a renunciar a todo por ti. Y durante años, cumplió su palabra.
Nunca gastó mi dinero, ni siquiera en gastos personales. Cada vez que le compraba regalos, él los rechazaba, aceptándolos solo tras mi insistencia. No era que yo desconfiara de él, pero mi madre temía que me dejaran sin nada. Por eso insistió en el acuerdo prenupcial para protegerme. Pero ahora, Isen estaba recurriendo a trucos sucios solo para apoderarse de mi riqueza. Lo peor de todo, mi único hijo, a quien más amaba, estaba ayudándolo a engañarme. Con un movimiento brusco, empujé el contrato lejos de mí. Ninguna de estas casas me convence. Mejor lo pensamos un poco más. Cariño, espera. Ignorando los gritos de Isen y mi hijo, me subí al auto y conduje de regreso a casa. Apenas abrí la puerta, vi a la empleada doméstica tratando de esconder algo en su bolsillo. Mi ira explotó de inmediato. La agarré de la muñeca y le arranqué el objeto de la mano. Señora, la mujer temblaba de miedo, con la cara cubierta de sudor. Y entonces lo vi. Llevaba puesto mi anillo de diamantes. ¿Cómo te atreves a robarme? Con un ruido sordo, la empleada se arrodilló, llorando. Señora, lo juro, el joven amo me lo dio. No he robado nada. Si no me cree, puede preguntarle cuando regrese. Su respuesta me congeló el corazón. Solté su muñeca y corrí a mi estudio. Abrí mi caja fuerte, saqué un documento, y sin pensarlo 2 veces, lo trituré en pedazos. Era el acuerdo de transferencia de acciones de mi empresa para mi hijo, junto con una gran suma de dinero que planeaba darle a Isen. Pensaba dárselos como regalo de bodas, pero ahora, agradecía no haberlo hecho antes. Mientras los fragmentos de papel caían como copos de nieve, sentí que mi corazón se partía en pedazos. En ese momento, Isen y mi hijo irrumpieron en la oficina. Cariño, ¿pasó algo en la empresa? Mamá, ¿cómo pudiste abandonarnos así? Si la empresa te está causando problemas, mejor dámela a mí. Les lancé una mirada fría y penetrante. Después de tantos años juntos, me di cuenta de que nunca los había visto realmente. Recordando lo que dijo la empleada, miré a mi hijo y le pregunté, ¿le diste mi anillo de diamantes a la empleada? Mi hijo encogió los hombros con indiferencia. Mamá, solo me dio lástima. Además, tienes muchos anillos. ¿Qué más da uno? Pero en su mirada despreocupada, vi un destello de nerviosismo. Antes de que pudiera insistir, Isen intervino. Vamos, Ruby, ¿de verdad te enojas por algo tan pequeño? Y entonces, escuché sus pensamientos. Antes, Ruby se creía una diosa. Ahora no es más que mi sirvienta. Cuando tenga el dinero, me desharé de ella para siempre. Capítulo 3. En ese instante, sentí que caía en un abismo helado. ¿Qué acaba de decir? ¿De quién es realmente Sam? Corrí fuera del estudio como una loca, y de frente me choqué con la empleada doméstica, quien claramente había estado escuchando detrás de la puerta. Cuanto más la miraba, más me daba cuenta de algo inquietante. Ella y mi hijo se parecían demasiado. Mamá, ¿te sientes bien? Te ves agotada. Sam me sujetó por los hombros y, como si fuera un truco de magia, sacó de su espalda el mismo contrato de antes. Mamá, me encanta esta casa. ¿Me la compras? Por favor. Antes, yo siempre cedía cuando actuaba así, pero ahora, mirándolo, solo veía a un extraño. Había criado a este hijo con amor durante más de 20 años. Incluso si él había descubierto que no era mi hijo biológico, ¿era así como debía pagarme? Simulé una sonrisa y, acariciándole la cabeza con cariño, le arranqué discretamente unos cuantos cabellos. Mamá acaba de recordar una casa aún mejor. ¿Qué te parece si te la enseño otro día? Los ojos de Sam brillaron de emoción. Eso suena increíble. Gracias. Mamá, padre e hijo se miraron y sonrieron. Aliviados, los ignoré por completo. Agarré las llaves del coche y fui directa al hospital. Solo tenía una cosa en mente. Necesitaba confirmar la verdad. ¿Sam era realmente mi hijo? Pero antes de que los resultados del ADN llegaran, mi teléfono vibró con urgencia. Era mi secretaria. Jefa, su hijo acaba de meterse en un altercado con la gerente. Ahora exige que la despidamos. Por favor, venga de inmediato. Un punzante dolor de cabeza me golpeó. No podía perder ni un segundo. Cuando llegué a la empresa, la situación ya se había salido de control. Todo el departamento estaba reunido para presenciar el escándalo. Incluso desde lejos, podía escuchar los gritos furiosos de Sam. Maldita zorra, arrodíllate y discúlpate. ¿Quién te crees que eres? ¿Solo porque eres gerente? No tienes ni 30 años. Una mujer como tú jamás habría conseguido un ascenso sin acostarse con alguien. Mi mamá podrá ser fácil de engañar, pero yo sé perfectamente qué clase de puta eres. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Tú fuiste la que me tocó primero. Esto es acoso sexual. Deberías agradecer que solo te di una bofetada. El rostro de la gerente estaba rojo de furia.
con los ojos inyectados en sangre, pero a Sam no le importó en absoluto. Escucha bien, esta empresa es de mi madre, lo que significa que es mía. Hago lo que me da la gana. Y ahora mismo, quiero que te largues. Empaca tus cosas y vete al diablo. Sus palabras desataron la indignación. La gerente era una profesional excepcional, con grandes habilidades de liderazgo, siempre le había confiado tareas importantes. Nuestra empresa tenía un ambiente de trabajo positivo y profesional, sin rastros de discriminación de género. Pero ahora, las palabras de Sam sofocaban a todos, llenándolos de preocupación por el futuro del entorno laboral. Tal vez deberías disculparte, gerente. Si no, ninguno de nosotros lo pasará bien a partir de ahora. Solo el verdadero jefe puede despedirme. La gerente se mantuvo firme. Sam apretó la mandíbula y gritó aún más fuerte. Ah, ¿no quieres irte? Entonces arrodíllate y lame mis zapatos hasta dejarlos relucientes. Tal vez así finja que esto nunca pasó. Estás cruzando la línea. La gerente, furiosa, intentó empujarlo, pero Sam la agarró y la jaló bruscamente hacia su pecho. Ante la mirada de todos, su asquerosa mano se deslizó descaradamente bajo su blusa. Recuerda, se burló. Mi madre te mantuvo aquí solo para que me sirvieras cuando lo necesitara en la empresa. Ese es el verdadero propósito de las mujeres como tú. Detente. No pude soportarlo más, empujando a la multitud a un lado. En unos pocos pasos le di una fuerte bofetada en la cara. ¿Quién te dio permiso para hacer lo que te da la gana en esta empresa? Mamá. Ella fue la que me provocó primero. Sam me agarró la muñeca con fingida angustia. Mamá. En la sala de descanso. Ella fue la que se inclinó frente a mí a propósito, sacando el trasero. Capítulo 4. Jefa. Solo estaba sirviéndome agua. La gerente intentó defenderse, su voz temblando de frustración, pero yo no iba a dejarlo pasar. Con un movimiento rápido, le solté otra bofetada a Sam. Él retrocedió, completamente aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, me quité la chaqueta y se la coloqué sobre los hombros a la gerente. Lo siento, esto fue culpa de mi hijo, y me aseguraré de compensarte. No quiero compensación. Jefa, quiero una disculpa. Yo la conocía bien. Era una mujer fuerte, y no iba a ceder fácilmente. Me giré hacia Sam, con una mirada cortante. ¿Quién te enseñó a discriminar a las mujeres en el trabajo? ¿A inventar mentiras asquerosas sobre una persona inocente? Mamá, solo dije la verdad. Sam seguía terco, sin reconocer su error. Mi rostro se endureció mientras sacaba mi teléfono, y marqué a la policía. La empresa tiene cámaras en todas partes. Como no quieres decirme la verdad, puedes explicárselo a la policía. La cara de Sam se puso pálida. Me miró con incredulidad, su voz temblorosa. Mamá, soy tu hijo. ¿Cómo puedes llamar a la policía por culpa de esa cualquiera? La gerente, sin querer que la situación escalara aún más, intentó suavizar las cosas. Jefa, tal vez no deberíamos involucrar a la policía. Solo quiero una disculpa. Nada más. Esto es acoso. Es un comportamiento repugnante. Si mi hijo es así, es porque yo fallé como madre. Pero tranquila, esto no te afectará. Me mantuve firme. Mi decisión estaba tomada. Ahí fue cuando Sam realmente se asustó. Me agarró de la manga, su voz temblando con desesperación. Mamá, por favor, te lo ruego, no llames a la policía. Le pediré disculpas. Lo juro. Estoy a punto de casarme. Si Alice se entera de esto, seguro me dejará. Al escuchar el nombre de Alice, la mujer inocente a la que él planeaba traicionar, mi determinación se hizo aún más fuerte. Poco después, la policía llegó y se llevó a Sam. Para cuando Isen llegó corriendo a rogar por Sam, ya lo habían enviado al centro de detención. No importa lo que haya hecho, sigue siendo tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto? Isen tenía una expresión de lástima, pero en su mente, pensaba algo completamente diferente. Maldita perra. ¿Cómo se atreve a enviar a mi hijo a la cárcel? Le haré pagar por esto. Apreté los labios en una leve sonrisa y, con calma, guardé el informe de la prueba de paternidad en mi cajón. Ese par de idiotas aún no sabían que ya había confirmado la verdad. Sam no era mi hijo biológico. El pensamiento de que mi amado esposo me había engañado y, peor aún, había intercambiado a mi hijo, me llenaba de un odio incontrolable. Quería matarlo con mis propias manos, pero no podía actuar con imprudencia. No hasta encontrar a mi verdadero hijo. Sam cometió un error y debe asumir las consecuencias. Además, él ni siquiera necesita trabajar, así que esto no afectará su futuro. Isen, al escucharme, finalmente se calmó. Tienes razón, pero simplemente no soporto ver sufrir a nuestro hijo. ¿Por qué no firmas el contrato de la casa ahora? Cuando salga, le daremos la sorpresa con una nueva propiedad. Así, al menos, te perdonará. Solté una carcajada fría.
Si no puede perdonarme, que se largue de casa y se busque la vida solo. Isen se tensó, dándose cuenta de que realmente estaba molesta. Rápidamente cambió de táctica y comenzó a halagarme con voz suave. Vamos, cariño, no te enfades. No vale la pena. Tenía razón. Realmente no valía la pena. Fingiendo que disfrutaba de su masaje, mencioné casualmente. La niñera, Ruby, ha estado con nosotros mucho tiempo, pero no me da buena espina. Creo que es hora de despedirla y buscar a alguien más. Las manos de Isen se detuvieron bruscamente en mis hombros. ¿Por qué quieres despedirla de repente? Ella tiene muchas dificultades económicas. Está criando a su hijo sola. Si la echamos, le estaremos quitando su único sustento. Mis ojos se abrieron de par en par. Dijiste que también tiene un hijo. Capítulo 5. Isen asintió con confianza, sin mostrar el más mínimo miedo a ser descubierto. Todavía está en la universidad. No le des importancia, cariño. En el futuro, te compraré un anillo de diamantes aún más grande y hermoso. Claro. Reprimí la tormenta que se agitaba en mi interior, fingiendo creer en su absurda promesa, y lo despedí con indiferencia. Después, organicé de inmediato una investigación sobre la familia de Ruby, pero antes de que pudiera poner en marcha todo el plan, Isen regresó de repente. Su mirada afilada se posó en mí. Dejé mi teléfono con calma. ¿Algo más? Isen sonrió y me rodeó la cintura con sus brazos. Cariño, siento que hoy has estado extraña conmigo y con nuestro hijo. ¿Por qué no me das un beso? Dame un poco de seguridad. En el pasado, habría sentido culpa, cedido de inmediato y cumplido todos sus deseos. Pero ahora, ni siquiera quería mirarlo. Estoy ocupada. No interrumpas mi trabajo. Isen se aferró a mí como un perro necesitado. Pero en ese momento, escuché sus pensamientos. ¿Cómo se atreve esta perra a rechazarme? Se está creyendo demasiado. Cuando consiga su fortuna, me aseguraré de que 10 viejos la usen uno tras otro. Quiero ver si todavía se cree tan altiva entonces. Mi corazón se había apagado hace tiempo. Desde el momento en que supe que Sam no era mi hijo biológico, mi mundo entero se había derrumbado. Pero escuchar lo que Isen realmente pensaba de mí, un torbellino de furia explotó dentro de mí, haciéndome temblar de rabia. Justo cuando estaba a punto de perder el control, mi detective privado llamó, salvándome en el último segundo. Me alejé hacia un rincón para responder la llamada, sin dejar de vigilar a Isen, quien se había sentado en mi escritorio y hojeaba mis documentos con descaro. El investigador no se anduvo con rodeos. Jefa, investigué la familia de Ruby. Hace 20 años, dio a luz a un hijo, el mismo día que usted, en el mismo hospital. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Estaba casi segura de que Isen había cambiado a mi bebé al nacer. Lágrimas calientes se acumularon en mis ojos al pensar que finalmente conocería a mi hijo verdadero. Pero entonces, las siguientes palabras del detective me dejaron helada. Lo siento mucho, pero ese niño murió en un accidente cuando tenía 3 años. ¿Qué acabas de decir? Casi al mismo tiempo, Isen abrió mi cajón. Inmediatamente colgué el teléfono y corrí hacia él, arrebatándole el informe de las manos. ¿Quién te dio permiso para revolver mis cosas? Isen me miró con una expresión de profundo dolor. Solo estaba mirando sin querer. No pensé que habría secretos entre nosotros. Me reí fríamente en mi interior, pero en mi rostro solo había impaciencia. Vete. La empresa está muy ocupada últimamente. No vengas a molestarme aquí, cariño. De verdad sé que me equivoqué. Lárgate. Abrí la puerta de la oficina sin ningún rastro de compasión. Al final, Isen cedió. Está bien, te esperaré en casa. Observé en silencio su espalda mientras se alejaba. En el instante en que las puertas del ascensor se cerraron, escuché con total claridad su pensamiento. Si no quiere obedecer, entonces mejor la mato yo mismo. No dudé ni un segundo. De inmediato llamé de vuelta al detective privado. Averigua cómo murió realmente ese niño. Y también quiero toda la información sobre el pasado de Isen y Ruby. Pero nunca imaginé que cuanto más investigara, más aterradora sería la verdad. Al caer la noche, el detective me envió los resultados. Sola en mi oficina, me quedé inmóvil, mirando un informe policial de hace 30 años. Mi mente se quedó en blanco. El informe indicaba que, la noche antes de mi boda con Isen, Ruby había llamado a la policía, acusándolo de haber entrado a su casa y violarla. Capítulo 6. Cuando regresé a casa, la habitación estaba completamente oscura. Antes de que pudiera encender la luz, Isen me rodeó con los brazos desde atrás. Su aroma familiar se filtró en mi nariz, invadiendo todos mis sentidos. Intenté zafarme, pero me di cuenta de que no podía moverme, así que en lugar de luchar, me obligué a fingir normalidad. Cariño, ¿por qué no has encendido la luz? La voz de Isen sonó baja y ronca, con un tinte de resentimiento.
¿No crees que hace mucho tiempo que no tenemos un momento de verdad como marido y mujer? Mi cuerpo entero se tensó. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos empezaron a moverse, impacientes, desabrochando mi ropa. La empleada ya se ha ido. Estamos solos tú y yo. Me has estado ignorando demasiado. Amorcito, es hora de que me lo compenses. Así que esto era todo. Isen estaba sospechando de mí. Desde que entramos en la mediana edad, nuestra intimidad había disminuido. Yo siempre estaba ocupada con el trabajo, y él siempre asistiendo a reuniones y bebiendo, aunque su actitud hacia mí nunca cambió. Yo siempre me pregunté si había dejado de encontrarme atractiva, pero ahora, ya lo tenía claro. Mi maravilloso esposo llevaba mucho tiempo fantaseando con modelos jóvenes, ¿verdad? Y tal vez esta noche era la oportunidad perfecta. Lo empujé suavemente y desabroché lentamente mi cinturón. Cariño, ya que nuestro hijo no está en casa esta noche, quiero probar algo un poco emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, los ojos de Isen brillaron con interés, lamiéndose los labios. Su mirada oscura y excitada destellaba en la penumbra. Oh, ¿y qué tienes en mente? Lo guié hasta el sofá, empujándolo para que se sentara. Luego, enrollé el cinturón alrededor de sus muñecas, asegurándolo con fuerza, vuelta tras vuelta. Mis tacones afilados comenzaron a rozar suavemente su abdomen inferior. Pude sentir su reacción, conocía bien su ritmo. Esperé hasta que su deseo alcanzó el punto más alto, y entonces, me detuve, y con una patada implacable, le clavé el tacón directamente en la entrepierna. Isen gritó de dolor, doblándose sobre sí mismo, completamente fuera de control. Soltó un insulto violento. Maldita perra loca, ¿quieres morirte? Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se congeló. Incluso él mismo estaba sorprendido por su reacción. Encendí la luz y observé al hombre frente a mí con calma. El rostro de Isen se puso rojo de inmediato, no sabía si por el dolor o la rabia, pero aún así, cerró los ojos un instante y luego me miró con dulzura, disculpándose. Lo siento, cariño, no quise gritarte antes. A veces, de verdad admiraba a este hombre, aunque en su interior deseara cortarme el cuello. Aún podía fingir amor y sumisión con total naturalidad. Había engañado también que durante 30 años nunca logré ver la verdad. Tomé el cuchillo de frutas de la mesa y lo presioné contra su garganta. Habla. ¿Desde cuándo te acuestas con Ruby? Yo no hice nada. Isen lo negó instintivamente. Le respondí con una patada brutal en la entrepierna. Su rostro se puso morado de inmediato, y se dobló sujetándose el vientre mientras intentaba recuperar el aliento. Cariño, estás malinterpretando todo. Te juro que solo te he amado a ti. Si no hablas, nos divorciamos y Sam se queda contigo. El cuerpo de Isen se estremeció con fuerza. Incluso su lamento de dolor se detuvo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Después de un largo rato, Isen cayó de rodillas con un fuerte golpe. Lo siento, cariño. Fue ella quien me sedujo primero. No pude resistirme, pero te juro que solo ocurrió una vez. Mira nada más. Como padre, como hijo. Incluso a la hora de mentir usaban las mismas excusas. Capítulo 7. Pero, por supuesto, tenía que elegir perdonarlo, para ganarse mi favor. Isen despidió a Ruby al día siguiente. Luego, me trató como a una diosa, como si yo fuera lo más sagrado en su vida, pero yo lo conocía demasiado bien, sabía que no aguantaría mucho tiempo. Él estaba desesperado, aterrorizado de que descubriera la verdad sobre Sam, que Sam no era realmente mi hijo, lo que significaba que Isen tenía que deshacerse de mí antes de que Sam saliera de la cárcel, convenientemente. En unos días sería nuestro aniversario de bodas. Isen preparó una cena especial, cocinando todos mis platos favoritos. Incluso abrió una botella de vino de colección. Yo hice mi papel a la perfección, saliendo temprano del trabajo para llegar a casa como la esposa ideal. Cuando nos sentamos a la mesa, nuestras miradas se cruzaron. Los ojos de Isen brillaban de emoción contenida. Entonces, se me ocurrió algo. Decidí jugar un poco con él. Levanté la copa de vino y la acerqué a mis labios, pero me detuve a propósito, sin beber, tal como lo esperaba. Escuché su asquerosa voz dentro de mi cabeza. Bébelo, maldita vieja. En cuanto la droga haga efecto, te obligaré a anular ese estúpido acuerdo prenupcial. De lo contrario, haré que 10 viejos asquerosos te destruyan esta misma noche. Levanté una ceja y dejé la copa sobre la mesa. Tengo el estómago un poco revuelto. Mejor empiezo con la comida. Isen rápidamente empujó un plato hacia mí. Prueba esto, cariño. Lo hice especialmente para ti. Dime si sigo cocinando tan bien como antes. Tomé los palillos, pero, justo cuando estaba por llevarme un bocado, escuché sus pensamientos otra vez, como si realmente quisiera cocinar para esta vieja. Cada maldito plato está drogado. Esta vez no escapará. Solté los palillos.
¿No vas a comer tú también? Isen se tensó. Por primera vez, vi auténtico nerviosismo en su rostro. Solo quiero que lo pruebes primero. Si no te gusta, puedo preparar otra cosa. Me apoyé en la silla, crucé los brazos y le sonreí con dulzura. ¿Por qué no pruebas un bocado tú primero? Vamos, amor, hazlo por mí. Sí, yo ya sabía la respuesta. Él no tenía forma de negarse. Después de todo, solo era un afrodisíaco, no le causaría ningún daño grave. Isen tomó un bocado sin dudarlo. Observé cómo su rostro se ponía rojo de inmediato. Justo cuando estaba a punto de atarlo y sacarle una confesión, sucedió algo inesperado. Isen de repente cayó hacia atrás, golpeándose con fuerza contra el suelo. A partir de ahí, todo se salió de control. Intenté todos los métodos posibles, pero no importaba lo que hiciera. Él no despertaba. Me di cuenta de la gravedad de la situación y llamé rápidamente a una ambulancia para que lo llevaran al hospital. El diagnóstico del médico me dejó helada. Isen ya había tomado otro medicamento antes de ingerir el afrodisíaco, lo que provocó que entrara en un shock repentino. Mi corazón se tensó con alarma. Isen siempre fue extremadamente cuidadoso con su salud, jamás tomaría un medicamento sin asegurarse de sus efectos. ¿Debemos llamar a la policía? Mi secretaria, al notar mi desconcierto, sugirió con voz baja. No es necesario. Esto era algo que debía manejar personalmente. Cuando giré la cabeza, mis ojos se encontraron con los de Ruby. Su expresión era firme, decidida. No hace falta que me busques, dijo con calma. Solo quería ver con mis propios ojos si realmente estaba muerto. La tomé rápidamente del brazo y la llevé a un rincón. Lo que hiciste es ilegal, susurré con dureza. Ruby apretó la mandíbula, pero cuando Isen cometió crímenes, ¿alguien lo castigó? Una única lágrima rodó por su mejilla. Esa misma tarde, Isen la había echado de su casa. Inmediatamente después, mis personas la recogieron y la trajeron conmigo. Decidí hablar con ella con total franqueza, y fue así como descubrí la verdad. Años atrás, Isen la había perseguido sin descanso durante 2 años, pero nunca logró conquistarla. Furioso por el rechazo, difundió el rumor de que ella era una mujer mantenida y hasta falsificó fotos suyas en imágenes obscenas, publicándolas en internet. Destruyó su vida por completo. El estrés hizo que su madre sufriera un infarto, dejándola al borde de la muerte. Tiempo después, Isen me conoció, se centró en conquistarme, pero jamás superó la humillación que Ruby le hizo sentir. La noche antes de nuestra boda, la siguió hasta su casa, irrumpió en su habitación y la violó, grabando todo en video. Es un monstruo. Las lágrimas de Ruby caían sin control. Bajó del auto y, de repente, cayó de rodillas ante mí. Jefa, lo siento, pero si no hubiera obedecido sus órdenes, él le habría mostrado todo a mi madre. Su corazón ya estaba demasiado débil, no habría sobrevivido. Capítulo 8. Al final, no tuve el corazón para ser cruel con esta pobre mujer. Con un suspiro, bajé del auto y la ayudé a levantarse. Vamos a otro lugar a hablar. Conduje hasta la playa, un lugar amplio y silencioso, donde lo único que se oía eran las olas rompiendo contra la orilla. Finalmente, Ruby reunió el valor para hablar sobre su oscuro y doloroso pasado. Esa noche llamé a la policía. Comenzó, pero me dijeron que solo era un problema de pareja, punto. Solo porque Isen me había perseguido por 2 años. Asumieron que éramos novios, y lo único que hicieron fue darle una advertencia. Mis manos se cerraron en puños, pero el video que él tenía era como una bomba de tiempo. No tuve más opción que obedecerlo. Su voz temblaba mientras bajaba la mirada. Después me di cuenta de que estaba embarazada. Isen organizó para que diera a luz en el mismo hospital que tú. En ese momento, ella cayó de rodillas otra vez, inclinándose una y otra vez mientras lloraba. Lo siento tanto. No pude proteger a tu hijo. Un nudo sofocante se formó en mi pecho. Finalmente, la pregunta que siempre había temido salió de mis labios. ¿Cómo murió mi hijo? No estaba segura de que quisiera escuchar la respuesta, pero sin importar qué, necesitaba saber la verdad. Mi hijo no podía morir en vano. Ruby sollozaba incontrolablemente, sus palabras entrecortadas por la desesperación. Estaba luchando por criar a un niño mientras también cuidaba a mi madre enferma. Tenía que trabajar, pero por culpa de Isen, fui expulsada de la escuela, sin estudios. No tuve más opción que aceptar trabajos físicos, trabajando desde el amanecer hasta la noche. Cuando regresé a casa, tu hijo ya tenía fiebre alta, su pequeño rostro rojo e hinchado. Su voz se quebró completamente. La fiebre causó múltiples infecciones, y entonces, simplemente, mi visión se nubló, mi cabeza retumbó, y mi cuerpo se volvió insensible. Sentí como si una mano invisible me desgarrara el corazón. Una y otra vez, sin piedad, Ruby seguía arrodillada, confesando su culpa. Pero, ¿qué podía decir?
Como mujer, entiendo sus dificultades. No me atrevo a culparla por consentir a Isen, pero todo esto lo voy a vengar en Isen. La abracé, como si le hiciera una promesa, y al mismo tiempo, como si me hablara a mí misma, no te preocupes, haré que Isen pague por lo que hizo. Pero en ese momento, nunca imaginé que Ruby sería tan tonta como para actuar por su cuenta. Por una bestia como esa, no vale la pena sacrificar toda tu vida. Pero Ruby me miró con una determinación inusitada. Sé que hoy él te hará daño. En lugar de dejar que te mate o forzarte a actuar, prefiero ensuciarme las manos sola. En cuanto terminó de hablar, las luces del quirófano se apagaron instantáneamente. El médico salió con noticias que no sabían si eran buenas o malas. El paciente ha sido estabilizado, pero necesita más observación. La secretaria estaba llena de alegría, y se dio la vuelta para mirarme, pero en un instante sus ojos se abrieron de par en par. Cuando me di cuenta de lo que pasaba y seguí su mirada, Ruby ya había corrido hacia adelante y clavado un cuchillo en el pecho de Isen. Isen murió al instante. Los médicos y enfermeras, al darse cuenta de lo sucedido, rápidamente la sujetaron al suelo. El ambiente estaba lleno de ruido y caos, pero todo lo que pude escuchar en mis oídos fue un zumbido, y al final, las últimas palabras de Ruby llegaron a mis oídos. Esto es lo que te debía. Ahora está pagado. Puedo ir a ver a mi madre. Resulta que esa misma noche, la madre de Ruby recibió el video de violación que Isen había enviado, y sufrió un infarto, muriendo al instante. Capítulo 9. Después de que Sam salió de prisión, solo tuve tiempo de recoger el cuerpo de Isen. Le conté todo a su novia, Alice, y ella, de manera decidida, rompió con él. En un instante, pasó de ser la joya del mundo a no tener nada. Después de la cremación, Sam se arrodilló frente a mí y admitió sus errores, echando apresuradamente toda la culpa al ya fallecido Isen. Todo es culpa de mi papá. Él es el violador. Juega en dos bandos. Pero esto no tiene nada que ver conmigo. Soy tu hijo biológico. Mamá, no puedes abandonarme. Nuestros familiares también intentaron calmarme. El niño es inocente. Después de todo, Isen ya había hecho esas cosas malas antes de que naciera nuestro Sam. La esperanza volvió a aparecer en los ojos de Sam. Sí, mamá, el que se equivocó fue mi papá. No, él no es mi papá. Es solo una bestia. No me involucres. Siempre te he escuchado. ¿Escuchado? Viéndolo en este estado lamentable. Si no pudiera escuchar sus pensamientos internos, probablemente me habría engañado. Desde el momento en que apareció en el crematorio, su mente no dejó de maldecirme. Vieja bruja, coludiendo con esa zorra para matar a mi papá. Me vengaré de él tarde o temprano. Tengo contactos con esos viejos. Solo espera. Continuaré ejecutando el plan de mi papá. No pienses que tu vida será fácil. Zorra. Ni siquiera eres mi verdadera madre. ¿Por qué me pisas? Recité lentamente las palabras de su corazón, y con cada palabra que decía, su rostro se ponía más pálido, hasta que se volvió casi transparente. Entonces, ¿siempre has podido oírme? No respondí. Su expresión se volvió fría al instante, y sin importar las personas a su alrededor tratando de detenerlo, sacó un cuchillo de frutas de su bolsillo y se lanzó hacia mí. Muere. Así que siempre me estuviste jugando. Me burlé y no me moví ni esquivé. Al siguiente segundo, varios hombres vestidos de negro entraron rápidamente y lo inmovilizaron en el suelo. Saqué el informe de la prueba de paternidad de mi bolsillo y, aprovechando la oportunidad, lo levanté frente a los familiares. Como pueden ver, Sam y yo no tenemos ningún vínculo de sangre. Él es solo la evidencia dejada por su padre cuando era un violador. De ahora en adelante, no tengo nada que ver con él, ni un solo centavo. Sam me miró con odio, deseando poder devorarme. No puedes hacerme esto. Soy el único heredero. ¿Quién te cuidará cuando seas vieja? Solo espera a terminar olvidada y morir sola. No necesitas preocuparte por nada de eso. Con calma. Volví a meter el informe en mi bolso. Déjame enseñarte una última lección. El dinero puede hacer mover al diablo. Hice una señal para que el gerente se acercara y la presenté generosamente. De ahora en adelante, ella será mi única sucesora. En realidad, le debo a Sam el haber creado una distracción en la empresa. Fue un recordatorio. Trabajé tanto para crear un entorno maravilloso para las mujeres en el trabajo, y no podía dejar que un hombre lo arruinara. En lugar de dejar que la empresa cayera en manos de algún hombre desconocido, preferiría entregársela a la mujer en la que más confío. Es imposible. ¿Por qué debería ella heredar? Es solo una asquerosa mujer. Sam seguía maldiciendo frustrado. Esta vez, no tuve que levantar un dedo. El gerente le dio una bofetada. Ya quería decir esto desde hace tiempo. ¿Tu boca huele mal? ¿Acabas de comer mierda? Lo sabía. Él era tan arrogante solo porque tenía algo más que las mujeres. Sam había ofendido a demasiada gente en el pasado por tener dinero.
Ahora, todo lo que tenía que hacer era dar una pequeña indicación, y la gente vendría a manejarlo por mí, antes de abordar el avión hacia la ciudad del sur. El gerente me llamó: jefa, acabamos de recibir noticias de que a Sam le cortaron los genitales y los tiraron al desagüe. Me temo que no se pueden volver a conectar. Está bien, ahora es su turno de sobrevivir por sí mismo. ¿No solía decir que el mayor papel de las mujeres era satisfacer las necesidades físicas de los hombres? Bueno, ahora ni siquiera puede considerarse un hombre. Debería ir a hacer lo que se supone que debe hacer. Este niño tiene un futuro prometedor. Y mientras subía al avión, llevando la fortuna que había acumulado a lo largo de toda mi vida, comencé mi viaje por el mundo. Mi futuro también es brillante.